a nivel mundial. Vamos a conversar con el internacionalista Ramiro Escobar, profesor universitario justamente en la materia. Vamos a escuchar sus apreciaciones esta mañana. Muy buenos días, bienvenido, profesor Ramiro Escobar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo entender esta situación, ¿no? En la cual se exige incluso desde la Organización de de las Naciones Unidas una investigación independiente a la muerte de opositor al régimen de Vladimir Putin? Bueno, yo creo que es un escándalo lo que ha ocurrido y ha causado conmoción internacional, porque si bien no se puede determinar con absoluta certeza de que algo pasó con él dentro de la prisión, por ejemplo, que lo hayan envenenado, ¿no? Todo el proceso de hostigamiento contra Navalny parece tener la lógica consecuencia de que él muere en prisión, ¿no? Lo intentaron envenenar en 2019, ha sido condenado como 3 veces, pudo quedarse fuera del país, pero decidió volver, lo volvieron a encarcelar. Entonces él ha sufrido un hostigamiento por años, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente es uno de los principales, quizás el más emblemático opositor de Vladimir Putin y el que ha tenido más eficacia en los últimos años. Entre el 2011 y el 2012 él lideró, fue uno de los principales conductores de las más grandes protestas que hubo contra Putin debido a unas elecciones parlamentarias que fueron acusadas de ser fraudulentas, ¿no? Entonces, desde ahí se perfiló como un personaje muy importante, era muy valiente, muy corajudo para enfrentar y criticar e incluso ironizar sobre el régimen de Putin y sobre el mismo personaje de Putin. Entonces, evidentemente era un personaje incómodo y además, ojo, había tenido una performance en cierto modo políticamente eficaz, porque por ejemplo se presentó en una ocasión a la alcaldía de Moscú y sacó 27% de votación, ¿no? No es algo irrelevante en el contexto político ruso, donde prácticamente Rusia Unida, que es el partido de Putin, y el propio Putin y todos quienes los rodean, tienen el manejo político de las elecciones, del sistema, tienen la sartén por el mango tristemente y no Ahora, dejan que haya sombras, ¿no? profesor Navalny, además era un activista anticorrupción popular entre los Así jóvenes, es. sobre todo en lugares como Moscú, en Rusia. ¿Qué implica su muerte en este penal de Siberia, una zona gélida, eh, en el contexto de que falta un mes para las elecciones en Rusia? Bueno, eso es muy importante porque las elecciones rusas son dentro de un mes, en Sí. marzo, ¿no? El 15 y 16 de marzo me parece, y él no se iba a presentar, no podía estar en No, la está cárcel, preso. pero había un candidato que había recibido su apoyo, entonces ese candidato también fue sacado de la carrera política. Y lo que va a significar es que Putin va a ganar de todas maneras, tiene un pronóstico de votación de un 60 o 60 y tantos por ciento, y eso significa que si es cierto que Putin tiene apoyo en Rusia, eso no se puede negar, no es un personaje al cual muchos rusos quieren, adhieren, porque es una suerte de político que ha rescatado a Rusia. Popular también. Sí, es popular y ha rescatado a Rusia de la cierta irrelevancia que tuvo en algún momento cuando cae la Unión Soviética, pero ha hecho a Rusia popular, fuerte, ¿no? En el mundo y tiene apoyo, pero hay una parte de los rusos que no está de acuerdo con esto que es como una autocracia con elecciones, ¿no? Es decir, ya se sabe que va a ganar Putin y ya se sabe que va a anular a sus opositores e incluso va a llegar a provocar situaciones como esta. No es la primera vez que ocurre que un gran opositor de No, Putin muere o es exiliado o es maltratado de varias maneras, ¿no? encarcelado. Sí. Ahora, por lo grande de la población que tiene Rusia, también entiendo que hay muchas complejidades. Pero en ese mismo contexto, vamos a explicarle también a nuestros oyentes, hagamos un poquito ahí de pedagogía. ¿Cuánto tiempo ya lleva Vladimir Putin en el poder, ¿no? Y lo que justamente genera este tipo de situaciones en las que aparezcan opositores y son sacados de carrera, claro, puede llegar a pensarse muchas cosas. ¿Cuánto tiempo ya conduce el gobierno de Rusia Putin? Mira, en el poder, que no es lo mismo que estar en la presidencia, ojo, puedes estar en el poder y no en la presidencia, como dijo una vez, me lo dijo a mí Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, en una entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque en el poder Putin está 23 años.
Solo hay un lapso entre el 2008 y el 2012 en el cual no fue presidente porque la ley rusa no lo permitía, pero él después cambió esa ley para quedarse como presidente. En ese lapso, el presidente fue Dmitry Medvedev. Él tuvo como primer ministro a Putin y Putin era el que manejaba los hilos. Entonces, en el poder estaba 23 años y como presidente, este es su cuarto periodo, ¿no? Y se iría ya al quinto, si previsiblemente gana en las próximas elecciones. Entonces, es un tiempo bastante largo y yo creo que él no está, obviamente, con ganas de abandonar el poder y además tiene frentes abiertos a nivel internacional que él asume que es el único que los puede enfrentar a nombre de Rusia. Habría que pensar si al interior de Rusia esa oposición soterrada, escondida y reprimida piensa lo mismo, ¿no? Ahora, profesor, la comunidad internacional ya se ha manifestado, como enlistaba Ruperto hace algunos minutos, en contra, a raíz de la muerte de Alexei Navalny. ¿Qué puede provocar esta reacción, por ejemplo, en países como Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que habitualmente se llama, a veces un poco exageradamente, Occidente, como si fuera lo único que hay en Occidente, pero son los países más poderosos, ¿no? Han prácticamente condenado a Putin y lo consideran responsable del asesinato. Biden ha tenido palabras durísimas, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo también, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea también. El primer ministro también de Reino Unido también. También, exactamente, Rishi Sunak. Algunos, como Biden, han sido muy duros, lo han responsabilizado directamente del asesinato, otros no, otros han dicho que esto es consecuencia del régimen. Como fuere, y como yo decía al comienzo, si bien no se puede decir con contundencia que él lo mató, lo que sí se puede decir es que esto es consecuencia del hostigamiento que sufrió Navalny a través de los años. O sea, ¿cómo es posible que un señor que está en una prisión, además en una zona polar ártica, no se muera en medio de una prisión y hasta ahora no se... Se descompense y luego aparezca muerto. Y hasta ahora no sabemos de qué, ¿no? Y entonces el régimen ruso ha dicho, como otras veces dijo, hay que esperar la autopsia, pero situaciones similares ocurrieron con otros casos, como la periodista Ana Politkovskaya, como Gran Litvinenko. historia la de Ana, por cierto. Sí, increíble, ¿no? Y nunca se aclaró, ¿no? Que, o sea, se sabe que la mataron, se sabe que el otro señor Litvinenko fue envenenado y... Era crítica, por cierto. Era súper crítica y no ha sido la única, ¿no? Hay periodistas encarcelados, entonces es un régimen donde hay elecciones, pero bueno, se trata de una autocracia, no se trata de una democracia. Profesor Escobar, pero así muy, muy breve, por favor. Sí. En caso, el antecedente más próximo que hemos tenido de Putin en el contexto internacional es la guerra con Ucrania. ¿Cómo ha quedado su imagen a propósito ahora y cuánto pesa esa salida justamente de la guerra en estas elecciones que va a afrontar? Mira, Putin y Sergei Lavrov, que es su ministro de Asuntos Exteriores hace varios años, son muy hábiles, ¿no? Porque a pesar de que están muy criticados y condenados por una parte de la comunidad internacional por la invasión literal de Ucrania, que ellos llaman operación militar, ¿no? Pues simplemente es atacar a un pueblo con soberanía, a un Estado soberano. Sin embargo, han empezado a moverse en otras instancias internacionales. Por ejemplo, en el BRICS, un grupo de países, Brasil, India, China, Sudáfrica, Rusia, ¿no? Han empezado a moverse en otros organismos internacionales que no son, por ejemplo, la Unión Europea o no son la OTAN, donde ellos no están, para tratar de descafeinarse, digamos, un poco y, a pesar de la invasión de Ucrania, tener presencia internacional, ¿no? Y lamentablemente lo que ocurre es que cuando se trata de países muy poderosos a nivel mundial, las críticas de otros países, y eso pasa también con Estados Unidos y China, las críticas por las violaciones de los derechos humanos son tenues, no son suficientemente contundentes, porque hay un cálculo político y diplomático obvio de no afectar las relaciones con estos países. Entonces sí está muy condenado a nivel mundial por la invasión de Ucrania, pero está comenzando a moverse, por ejemplo, en estos organismos o en el África, donde tiene algunos países que lo apoyan. Profesor Ramiro Escobar, profesor universitario de la Universidad Católica en temas internacionales, gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias a usted. Y también por ilustrarnos sobre los efectos tras la muerte del líder opositor Alexei Navalny, no solamente en Rusia, sino también en medio de la comunidad internacional.